Bienvenidos a Economía en Breve número 117. Esta semana parece haber cambiado la dirección del viento para los mercados financieros que presentaron una condición altamente inusual que vamos a comentar. Comenzamos con los mercados accionarios que en la semana registraron una reducción de 1.31% en promedio en los 10 mercados que seguimos y que, como pueden ver en nuestra gráfica acostumbrada, estuvo concentrada el viernes. Nuestro mercado accionario alcanzó una ganancia leve de 0.12% en la semana, pero hay que notar que la caída del viernes borró buena parte de las ganancias que se registraron en los días anteriores. Nuestro tipo de cambio interrumpió su tendencia descendente que, por cierto, alcanzó niveles de 18.85 pesos por dólar para reaccionar con fuerza el viernes y terminar en 19.10 pesos por dólar. Las tasas de interés de los bonos de largo plazo, tanto en México como en Estados Unidos, se redujeron de forma importante en la semana, por cierto, de forma bastante sincronizada. Para Estados Unidos, la baja en las tasas de largo plazo llegó a una situación bastante inusual en la que el rendimiento de los bonos de largo plazo quedó por debajo del rendimiento de los de corto plazo, lo que no se observaba desde el 2007, como pueden ver en esta gráfica y a lo que se refiere como una curva invertida. Vale la pena ver cómo se ha movido la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro en los últimos meses. Aquí tenemos la curva de rendimientos del pasado 30 de septiembre que podríamos decir tiene una forma normal con una pendiente positiva. En teoría, la pendiente positiva se explica porque a mayor plazo de inversión hay más riesgo y a mayor riesgo corresponde un mayor rendimiento. Pero vean cómo cambia la curva para el final del año pasado con las tasas de interés de largo plazo reduciéndose de forma bastante apreciable. Para el 15 de marzo, la reducción ya era más notable, como pueden ver aquí, y al cierre de este viernes las tasas de interés de los bonos de 2 a 10 años quedan por debajo de la tasa de 3 meses, lo que dibuja una pendiente negativa en la curva. Esta pendiente negativa se asocia a una recesión de la economía en el futuro cercano y tal parece que eso es justo lo que nos está diciendo el mercado de bonos de Estados Unidos, que puede venir una recesión. Pero ¿qué fue lo que pasó para generar esta percepción y este comportamiento en los mercados financieros? En el evento determinante de la semana, la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo sin cambio su tasa de interés de referencia, pero dando varios mensajes que dejan ver una modificación significativa en su política monetaria hacia adelante. Su presidente, el señor Jerome Powell, dejó ver que no habrá más incrementos en la tasa de referencia en lo que resta del año, lo que también se percibió en la famosa gráfica de los puntitos que pueden ver aquí, donde cada miembro expresa el nivel que considera adecuado de la tasa para el cierre del año. Otro mensaje es que el nivel actual de la tasa de referencia ya no está lejos del nivel que consideran adecuado para el largo plazo, que como pueden ver aquí no llega al 3%. En esta ocasión publicaron también sus pronósticos para la economía que, como pueden ver en este cuadro resumen, donde se aprecia una reducción modesta en el crecimiento económico de este año y el que sigue, así como un aumento marginal en el desempleo y desde luego la reducción significativa en la tasa de interés de referencia. También anunciaron que reducirán el ritmo al que están bajando el tamaño de los activos en su hoja de balance y que dejarán de reducirla por completo a partir de septiembre. En esta gráfica puede verse la evolución de los activos de la Reserva Federal, donde es notable la fuerte expansión de liquidez que generaron a partir de la crisis del 2008. Los anuncios del Fed validaron bastante lo que esperaban los mercados, sobre todo luego de las fuertes críticas que el presidente Trump emitiera sobre la Reserva Federal y sobre su presidente, que están demostrando no ser tan inmunes a la presión política. El cambio en la postura del Fed es notable respecto a lo que comentaban en diciembre, lo que algunos participantes han interpretado casi como una vuelta en U, y podríamos decir que la Reserva Federal está doblando las manos para darle a los mercados y al señor Trump lo que quieren. Pero ¿es eso lo mejor para la economía? En esta siguiente gráfica pueden ver la evolución de la tasa de interés real de los fondos federales utilizando la inflación subyacente o core, como la definen allá. Como pueden ver, apenas está llegando a terreno positivo y ahora resulta que ese es el nivel que la Reserva Federal considera sostenible y o adecuado para la economía. Si agregamos a la gráfica el crecimiento de la producción industrial, podemos notar que cuando la economía crecía a buen ritmo en los 90s, había tasas de interés reales positivas y elevadas, pero ahora vemos una Reserva Federal cambiando de opinión y deteniendo su proceso de normalización monetaria.
cuando nos preguntamos por qué, al igual que lo deben estar haciendo muchos participantes de los mercados, la conclusión parece ser que están viendo algo en el horizonte que no les gustó o que inclusive los asustó. Si la economía sigue requiriendo una postura monetaria claramente expansiva, lo que nos estaría diciendo la Reserva Federal es que la economía está muy frágil como para soportar tasas de interés reales modestamente positivas y que la posibilidad de una recesión parece no estar tan lejos. En otro dato relevante de la semana, el déficit presupuestal de Estados Unidos resultó mayor a lo esperado y continúa creciendo de forma preocupante como resultado de la política fiscal del señor Trump, como pueden ver en esta gráfica. Y en esta siguiente gráfica puede verse que el gasto crece a tasas importantes mientras que los ingresos de hecho están cayendo. Y aunque hay cierta estacionalidad en las cifras, la diferencia en las velocidades es bastante clara. Así, el panorama para la economía de los Estados Unidos parece haberse deteriorado significativamente en la semana, como lo indican los mercados. Por cierto, no puedo dejar de comentar que el fiscal especial Robert Mueller entregó ya su reporte final de la investigación sobre la posible interferencia de Rusia en las elecciones. Al parecer, no habrá nuevas detenciones y está por verse qué acciones tomará el nuevo fiscal general cuando le informe al Congreso de este reporte. En otros temas también importantes, el proceso del Brexit sigue enredado y sin visos de resolverse pronto luego de que la Unión Europea otorgara una extensión para la salida definitiva del Reino Unido, pero bajo algunas condiciones. Si la señora May logra pasar un nuevo plan por su Parlamento la próxima semana, entonces Europa podría esperar hasta el 22 de mayo, pero si no se logra pasar un nuevo plan, Reino Unido tendría que dejar el bloque definitivamente el 12 de abril. Para eso, primero tiene que sobrevivir políticamente a los cuestionamientos que le están haciendo a su liderazgo en estos momentos. Por cierto, en Londres se registraron manifestaciones de cientos de miles de personas que piden un nuevo referéndum, lo que de realizarse abriría la opción a que Reino Unido permanezca en la Unión Europea. Estaremos muy pendientes de lo que pasa, ya que si se presenta el escenario de una salida desordenada, los mercados financieros mundiales podrían verse seriamente afectados. Pasando a México, tuvimos los datos de oferta y demanda agregadas del cuarto trimestre del año, que mostraron una desaceleración importante en el consumo privado, aquí ilustrado en las barritas y en el eje izquierdo, y una caída en la inversión en la línea azul y eje derecho. Estas cifras confirman la percepción que hemos venido comentando en este programa sobre el impacto negativo que tendría la elevada incertidumbre sobre la inversión y el consumo y que muy probablemente continuaremos viendo en las cifras del 2019. También en la semana tuvimos las cifras de inflación de la primera quincena de marzo que pueden ver en este cuadro compactado, por cierto, del INEGI, bastante en línea con lo que esperaban los mercados. La inflación general fue 0.26% en la quincena y alcanzó 3.95% anual, mientras que la inflación subyacente fue 0.18% en la quincena y 3.51% anual. En este siguiente cuadro pueden ver que los combustibles continuaron ejerciendo presión de alza sobre la inflación. En esta siguiente gráfica pueden ver un ligero repunte en la inflación no subyacente a tasa anual que incluye los renglones más volátiles, mientras que la inflación subyacente que agrupa los renglones más estables sigue básicamente estancada. En el marco de la convención bancaria destacaría la mención que hizo el subsecretario de Hacienda sobre la posibilidad de modificar el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para usarlo como un fondo contracíclico, es decir, cuando la economía se está desacelerando como ahora, y apoyar financieramente a Pemex. La idea puede tener sentido desde el punto de vista financiero y en el corto plazo, pero también puede comprometer la solidez de las finanzas públicas y no resuelve el problema estructural de fondo de Pemex. Ya veremos si se implementa y cómo reaccionan a ello los mercados financieros. En la semana que inicia tendremos un montón de información relevante que se combina con la peculiar situación que viven actualmente los mercados financieros globales, lo que apunta hacia un retorno en la volatilidad. Ya veremos lo que pasa. Comenzamos en Europa con los acontecimientos en torno al Brexit, donde veremos si los políticos británicos logran avanzar, ya sea la agenda hacia una salida ordenada o hacia un nuevo referéndum.
Si no logran un acuerdo y se fortalece la percepción de una salida sin acuerdo, los mercados globales podrían reaccionar de forma muy negativa. En Estados Unidos habrá varios indicadores, quizá no tan relevantes en esta ocasión, y estaremos viendo las reacciones a los comentarios que haga el fiscal general al reporte del señor Mueller. En México tendremos muchos temas, destacando la decisión de política monetaria de Banco de México, que resulta especialmente importante luego del cambio en la posición de la Reserva Federal. Ya veremos si la Junta de Gobierno se siente suficientemente confiada para cambiar significativamente el tono hacia una postura más suave en la política monetaria, o si siguen preocupados por la terquedad de la inflación subyacente a bajar y la posible evolución que tengan las finanzas públicas. Si los mercados financieros globales están muy volátiles, esto podría inclinar la balanza a que mantengan su tono conservador en su comunicado, es decir, que no dejen ver por lo pronto la posibilidad de una baja en su tasa de referencia en los próximos meses. También tendremos un montón de indicadores, como pueden ver aquí en la lámina, que nos permitirán ver cómo va la actividad económica en los primeros 2 meses del año. Hay que recordar que uno de los riesgos más relevantes para nuestro panorama económico es que la calificación de la deuda soberana se reduzca, lo que dependerá de la evolución de las finanzas públicas, especialmente de la recaudación, que a su vez depende del ritmo que muestre la actividad económica. Y con esto concluimos este programa número 117 de Economía en Breve, con la invitación usual a que, si les parece útil este programa, se suscriban al canal, si les gustó el comentario le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también consideran que les puede ser útil. Muchas gracias y muy buena semana.